Ahí estamos grabando. Primera parte de la quinta clase de macroeconomía. Hoy, entonces, sector público. Busquemos el apunte número 2, el segundo apunte, en la parte 2, donde dice, parte 2, sector público, el Estado. Yo les hago una muy breve introducción antes de entrar en el sector público. Al entrar en el sector público vamos a empezar a hablar un poquito de políticas económicas. Nuestra materia es macroeconomía, pero por más que nuestra materia sea macroeconomía, vamos a hablar un poquito durante el año de políticas económicas, que en realidad política económica es una materia de cuarto año. Lo nuestro va a ser simplemente una introducción a las políticas económicas. Políticas económicas puede haber muchas. Política fiscal, política monetaria, política cambiaria, política de comercio exterior, política de empleo, política de precios, política de sustentabilidad ambiental, de ecología. Pero nosotros en esta materia solamente vamos a ver algunas ideas de política fiscal, de política monetaria y de política cambiaria. Porque nosotros recién estamos viendo macroeconomía. El año que viene van a profundizar en políticas económicas. Pero ¿por qué necesariamente vamos a hablar de política fiscal y política monetaria? Porque la política fiscal, atención, porque siempre se confunde la política fiscal con la política monetaria. La política fiscal está a cargo del Ministerio de Economía, del ministro de Economía, si es la política fiscal del país, a cargo de Guzmán en este caso, y se refiere a todo lo que tiene que ver con las finanzas públicas, con la financiación del Estado. Es decir, dos tipos de decisiones toma el ministro de Economía. Por supuesto que tiene que consultarlo con el presidente de la Nación, pero digamos, el ejecutor de la política fiscal es el ministro de Economía. Dos tipos de decisiones. Las decisiones relacionadas con los impuestos, subir o bajar impuestos, crear nuevos impuestos. Obvio que eso se lo tiene que aprobar el Congreso, pero el que lo propone es el Poder Ejecutivo. Porque los impuestos son el principal componente de lo que recauda el Estado para hacer el gasto público. No son el único, ahora lo vamos a ver, pero son el principal componente, los impuestos, de lo que va a recaudar el Estado para realizar el gasto público. Y la otra decisión que tiene que tomar el ministro de Economía es nada más y nada menos que aumentar o disminuir el gasto público. ¿Y cómo se compone ese gasto público? ¿Cuánto en jubilaciones? ¿Cuánto en salarios a los empleados del Estado? ¿Cuánto en educación? ¿Cuánto en salud? ¿Cuánto? Es un tema muy importante. Todas esas decisiones que tengan que ver con la recaudación de impuestos, o sea, ingresos públicos, vamos a llamarlo. Recaudación de impuestos, lo que al Estado le ingresa, lo que el Estado recauda, ingresos públicos. Y lo que el Estado gasta, egresos públicos, todas esas decisiones son decisiones de política fiscal. Y están a cargo del ministro de Economía. En cambio, la política monetaria, que la vamos a ver recién en el segundo cuatrimestre, no está a cargo del ministro de Economía, sino que está a cargo del Banco Central, porque es la que tiene que ver con la cantidad de dinero, con la emisión de dinero y con el control de todo el sistema bancario. Eso es la política monetaria, cuando decidimos imprimir más o menos billetes. Tiene relación con lo fiscal, pero no es lo mismo. Política fiscal, impuestos y gasto público. En cambio, política monetaria, decisiones sobre la cantidad de dinero que va a circular en una economía. Y eso lo decide el Banco Central, tema del segundo cuatrimestre. Lo mismo que la política cambiaria, también la decide el Banco Central, aunque tenga influencia el ministro de Economía, porque todo tiene que estar coordinado. Pero es el Banco Central el que interviene en comprar dólares a los exportadores,
o en vender dólares a los importadores, y en regular el tipo de cambio. Es el Banco Central. Empecemos entonces con el sector público. Acá hay un gráfico que es muy simple pero muy importante. La G representa determinado nivel de gasto público. Y la T significa el total de impuestos o el total de lo que recauda el Estado, sea en impuestos o sea en otro tipo de contribuciones que después vamos a ver. Digamos que la G es el gasto público o total de egresos públicos. Total de egresos públicos. El total de lo que gasta el Estado. Y la T, el total de lo que recauda. Ingresos públicos. Entonces se pueden dar tres situaciones, chicos. Si el total de egresos del Estado es mayor, como acá en la zona roja, si el total de egresos del Estado es mayor que el total de ingresos que tiene el Estado, decimos que ese Estado tiene déficit fiscal. Déficit, sinónimo de pérdida, fiscal, porque no es la pérdida de una empresa, es la pérdida del Estado, lo que el Estado gastó más por encima de lo que pudo recaudar. ¿Ven? Gasto público mayor que ingresos públicos, dice. En el caso que ocurriera la casualidad de que nos encontremos en este punto P1 y que los ingresos públicos se igualaran exactamente, ingresos públicos igual a egresos públicos, o sea que el Estado gaste exactamente lo mismo que le ingresa, ni le sobra ni le falta, y se dice que hay equilibrio fiscal, ni déficit ni superávit. Sería la situación ideal, porque el Estado no tiene fines de lucro, no tiene por qué tener superávit. En todo caso, si tiene superávit, lo va a tener que gastar en el próximo año en obras, en lo que se necesite. No tiene sentido que el Estado tenga superávit, y más en un país donde hay tantas cosas para hacer, tantas cosas que faltan. Entonces el Estado no debería ahorrar. Tendría que tener equilibrio fiscal, gastar todo lo que le ingresa. Si el Estado, en la parte verde, si el total de los ingresos públicos superara al gasto público, estaríamos entonces en una situación de superávit fiscal. El Estado tiene más ingresos de lo que gasta, y eso que le sobró en un año determinado lo puede invertir y gastar y ejecutar en el año siguiente. Lo puede ahorrar para un gasto en el año siguiente. El problema del déficit, ¿cuál les parece que sería el mayor problema de tener déficit? Mírenlo desde el punto de vista de que ustedes administraran nada menos que el Estado. Y todo lo que les recaudan ustedes en concepto de impuestos no les alcanza para cubrir los gastos entre salarios de los empleados públicos, jubilaciones, pensiones, etcétera, etcétera. Recuerden que en los egresos públicos no está solamente la G. La G, esa G que medimos en el cálculo del PBI desde el enfoque del gasto, recuerden que solamente es una parte de los egresos públicos. Es aquella parte por la cual el Estado recibe a cambio una contraprestación. O sea, está comprando bienes o servicios. Las transferencias a las familias, jubilaciones y pensiones, no están dentro de la G, pero también son un egreso del Estado. Entonces, vuelvo a preguntarles, acá un poco de imaginación, después yo los encarrilo, en todo caso. La pregunta sería, ¿cuál sería el problema si ustedes fueran el ministro de Economía y están administrando un Estado donde los gastos, o los egresos, mejor dicho, superan a los ingresos y tienen déficit fiscal? ¿Cuál sería el problema? Y por ahí que esas A ver, Zulma.
que por ahí esas transferencias que necesita hacer no las va a poder cubrir. No le podría pagar los sueldos a los jubilados. Y a fin de mes, ¿qué hacemos? Gran escándalo si no le pudiéramos pagar los sueldos a los jubilados. Emisión de moneda. Ah, María dice, tenemos que emitir papel moneda. ¿Y eso podría ser un problema? Genera inflación. O ¿Estás no, segura bueno, no de que siempre. genera inflación? ¿O lo No escuchaste siempre, por ahí? Usted dijo el otro día que no siempre. Todo el mundo dice que emitir papel moneda genera inflación, pero sin poder demostrarlo. Eso lo veremos en el segundo cuatrimestre. Pero por ahora, digamos que nos da la impresión de que si el Estado no puede cubrir sus gastos, tiene que emitir papel moneda y al haber mucho dinero, los precios aumentan. Eso no es tan así, pero como una primera impresión, como todavía no vimos el tema del dinero, podríamos pensar que emitir papel moneda es un problema porque puede generar inflación. Lo dejamos por ahí, por ahora, porque eso no es tan cierto. Pero antes que la emisión de papel moneda, si el Estado gasta más de lo que recauda, el Estado tiene que endeudarse. Ese es el problema, chicos. Cuando el financiamiento, María... yo le dije, ¿Cómo? lo había dicho. Había dicho el problema de financiamiento porque no cubrí los gastos, entonces tenés que ver vos como Estado cómo vas a conseguir, o te endeudás emitiendo bonos o algo, o de afuera, pedís a organismos internacionales. Felicitaciones, excelente. Esa es la respuesta científica. A ver, y después lo voy a unir con lo que dijo María, pero la respuesta es la que dio Juan, Silvia. Juan, el ajuste también podría ser una alternativa, ¿o no? Bajar el gasto público. Pero yo estoy diciendo, el gasto público ya está en 1 millón. Ah, El gasto ya está en 1 millón. Y lo que vos recaudaste es 700.000. ¿De dónde sacás los 300.000 que te faltan? La respuesta ok. correcta es la que dio Celia. Nos tenemos que endeudar porque ya lo gastaste el millón. Después el mes que viene, si querés, haces un ajuste. Pero ojo con lo que vamos a ajustar. Pero ahora yo tengo que financiar los 300.000 pesos que gasté y que no tengo. Soy el Estado. Entonces el Estado tiene mucha posibilidad de endeudarse. Como dijo Celia, básicamente hay dos. Una es emitir títulos públicos. Celia lo llamó bonos, es lo mismo. Títulos públicos son una especie de pagaré, pero emitidos por el Estado, con garantía del Estado. Y los bancos y las personas que compran esos títulos, los compra porque el Estado le da una tasa de interés. Ganan con eso. Ganan con eso y ganan mucho. Y el Estado, de esa manera, se endeuda, pero se endeuda con residentes argentinos y se endeuda en pesos, que es la forma, yo creo, ideal que tiene el Estado para endeudarse. Porque la otra alternativa que dio Celia, ¿cuál era, Celia? ¿Endeudarse dónde? A través de organismos internacionales, pero te sometes a condicionamientos, no es así nomás. Exacto, te podés endeudar con acreedores privados del exterior o con organismos financieros internacionales como el Fondo Monetario Internacional. Siempre el FMI es lo último, es cuando fundiste al país. Ustedes saben cuál fue el último gobierno que recurrió al Fondo Monetario Internacional. Primero pedís deuda interna, después pedís deuda externa con acreedores privados. Y último, cuando ya ves que fundiste al país, recurrís al Fondo Monetario Internacional. Y entonces tenés deuda privada en pesos, deuda privada en dólares y deuda, perdón, con acreedores privados, digo, la deuda pública, si la tomó el Estado, y deuda con organismos internacionales. Ese es el problema del déficit. ¿Cómo lo financio? Una forma fácil de financiarla, para no endeudarnos en el exterior, es pedirle prestado al Banco Central, porque el Banco Central es un organismo independiente del Ministerio de Economía. Entonces el Ministerio de Economía, cuando tiene déficit, le puede pedir prestado al Banco Central. El Banco Central emite billetes, y ahí está lo que dijo María, y a cambio el ministro de Economía le transfiere un título público.
que en algún momento le va a tener que devolver al Banco Central. Entonces, cuando decimos que el déficit se financia imprimiendo billetes, no es tan simple. El déficit se financia endeudándose. Lo que ocurre es que una forma de financiar el déficit endeudándose es pedirle prestado al Banco Central. Yo, ministro de Economía, le pido al Banco Central esos 300.000 pesos o 300.000 millones de pesos que me faltan. El Banco Central me imprime los billetes, pero yo a cambio le firmo un título público, porque supuestamente algún día se lo voy a tener que devolver. Eso lo dejamos para más adelante. Pero ¿se entiende lo que es un título público, chicos? Entonces, es un título de deuda del Estado. Solo el Estado puede emitir títulos públicos. Y es una forma de financiar el déficit fiscal. Por supuesto que después veré si subo los impuestos, si bajo el gasto público, ¿qué hago? O mantengo el déficit fiscal por los años de los años. Yo puedo mantener déficit fiscal 10 años seguidos. Hace 10 años seguidos que tenemos déficit fiscal. El problema es que lo tenemos constantemente, lo financiamos con endeudamiento. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Y ese endeudamiento, quedó claro, puede ser interno, en pesos, o puede ser externo, en dólares. Este último es el que me parece más peligroso, porque nosotros no emitimos dólares.